Primera de Corintios. Estamos tratando un tema muy importante acerca de cómo estamos viviendo en el nuevo pacto. Bueno, específicamente se llama Viviendo en el Nuevo Pacto. Recuérdese que hemos estado hablando que el Señor hizo pactos a través de la historia con los hombres, pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con David. Y así el Señor hizo muchos pactos y que ahora nosotros estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Hemos aprendido que el hombre no hace pacto con Dios. Ni usted ni yo hacemos pacto con Dios porque los pactos tienen condiciones. Y nosotros vamos a hacer un pacto con Dios, entonces le vamos a poner algunas condiciones y ningún ser humano le puede poner condiciones a Dios. Por esa es la causa que el que hace pacto con el hombre es Dios. Nosotros lo hemos visto en que los hombres hacemos votos, pero no pacto como tal en lo que es esa dimensión de pacto. Uno de los que nos enseñaron a hacer pactos es la televisora Enlace. Y Enlace nos enseñó a hacer pacto, y el pacto era meter dinero en un sobre o hacer una transferencia bancaria para darle una ofrenda al canal. Yo lo hice muchas veces. Sin embargo, Cristo dijo en Juan 8:32 que cuando conocemos la verdad nos hace. ¿Qué nos hace la verdad? Libres. Y en las iglesias evangélicas, por supuesto, cuando se habla de pacto, inmediatamente viene a nuestra memoria es el dinero. Y vamos a hacer un pacto, inmediatamente mete plata en un sobre y ese es mi pacto. Dios, aunque usted lo haya podido hecho o usted lo hizo en alguna oportunidad, Dios no te va a responder a eso, porque eso no tiene asidero bíblico. Tal vez alguno de ustedes dice, yo hice un pacto con Dios y Dios me respondió. No, Dios no te respondió al pacto. Dios te respondió primero porque Él te ama. Dios te respondió al pacto porque tuviste fe, porque oraste. Hiciste una cantidad de cosas espirituales, que es lo que está en la palabra, y de repente tú dices, Dios me respondió al pacto, pero eso no fue que te respondió al pacto. El Señor te respondió a lo que te tenía que responder conforme a su palabra. Bueno, todo eso lo hemos venido hablando y creo que eso ha estado bastante claro. Todo lo que hemos venido conversando acá, hablando acerca del que estamos ahora viviendo bajo un nuevo pacto, y que todas las cosas que muchas veces hacemos, y que hay toda una corriente dentro de la iglesia evangélica haciendo cosas del antiguo pacto, pero que realmente, amado hermano, no nos corresponde a nosotros, porque eso fue en un espacio de tiempo que se hizo y que en aquel tiempo era válido, pero que hoy ya no es de nuestra competencia. Por ejemplo, hay una corriente por allí que se llaman los judaizantes, que se están infiltrando dentro de las iglesias cristianas y están enseñando toda esa cantidad de cosas que hacían los judíos y practicaban los judíos, y que lo están metiendo dentro de las iglesias, y que de una u otra manera la iglesia ha sido como afectada en eso. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que leer la Biblia, leer la Escritura, y sobre todo, amado hermano, leer la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, porque como Dios es soberano y Dios sabe todas las cosas, Él sabía que en este tiempo iban a suceder esas cosas, y por eso Él permitió que sucedieran hace 2000 años atrás, para que el apóstol Pablo escribiera la epístola de Gálatas. Y tenemos ahora la epístola de Gálatas, que es la que nos enseña realmente cuál es el verdadero evangelio y cuáles son las cosas que nos competen hacer y cuáles son las cosas que no nos competen hacer. Nosotros
no somos judíos por nacimiento. Nosotros somos, aquí habemos venezolanos, yo soy venezolano. Entonces, por ejemplo, los judaizantes van a tratar de judaizarte y que tú seas como los judíos. La Escritura en ninguna parte dice eso. Lo que sí dice la Escritura es que nosotros somos, en cierto sentido, por Cristo habitar en nuestro corazón y por ser Cristo haber nacido en la nación judía, nosotros somos ahora el Israel espiritual. Espiritual. Judíos espirituales, pero no físicos. Entonces, esto es toda una corriente que nos quiere llevar a... Y las iglesias evangélicas practican eso. Practican danza, practican coreografía. Respeto muchísimo eso porque en nuestra ignorancia lo hicimos acá un tiempo, pero a medida que vamos leyendo la Escritura y nos vamos concentrando en la palabra de Dios, Dios nos va abriendo los ojos y nosotros vamos viendo con toda claridad. Y por supuesto vamos desechando y vamos quitando lo que tenemos que quitar y poniendo toda esa cosa en el lugar que le corresponde y nosotros ubicarnos realmente quiénes somos y dónde estamos en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Así que bueno, el mensaje de hoy también es viviendo en el nuevo pacto y lo quiero enfocar desde el punto de vista financiero. Tengo como 1 año y pico, como 2 años que no hablo de finanzas y quiero hacerlo de una manera sencilla. Y ya para ustedes esto es, como dicen por allí, pan comido, porque ya ustedes saben todo esto. Pero sin embargo, quiero hablarle algunas cosas desde el punto de vista del nuevo pacto en Cristo Jesús, cómo debe de ser nuestra área financiera. Comenzando diciéndoles que el Señor nos quiere bendecir a todos. Amén. Cristo dijo en cierta oportunidad, buscad el reino de los cielos primeramente y todas las demás cosas os serán añadidas. Y eso lo vamos a ver acá. Quiero que se ubiquen allí en el libro, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 16. Aquí hay una forma de nosotros ofrendar a Dios. Y esto es, deberíamos de tomar en cuenta este pasaje que vamos a leer cuando se trata de nuestras finanzas. Porque si hay algo que Dios quiere es bendecirnos a todos. De hecho, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya hemos sido bendecidos por el solo hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos limpió de todo pecado y ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Eso es más que bendición, hermano. Pero hablando desde el punto de vista financiero, aquí hay una forma en que nosotros debemos de dar nuestras finanzas al Señor. En el antiguo pacto ellos daban ganado, ellos daban ovejas, ellos recogían del fruto de la tierra, lo llevaban al sacerdote, hacían toda esa parte ceremonial que nosotros hacemos, que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, y por supuesto ellos, Dios los bendecía por eso. Pero hoy en día nosotros comúnmente ya no hacemos eso. Por ejemplo, son pocas personas que tienen ganado, pero comúnmente el común de nosotros trabaja y obtiene dinero. O sea, es la moneda, es la parte de la moneda. Muchos hermanos también tienen sus campos y ellos cultivan la tierra, y muchas veces usted nos ve acá de repente que traigan un camión de patilla, un camión de lechosa, un camión de melones. O sea, todo eso en algunas partes lo pueden hacer los hermanos del campo, pero comúnmente acá no pasa eso. Los hermanos que tienen campo venden su producto y eso se convierte en dinero, y eso es lo que funciona, hermano. Nosotros, una de las cosas que tenemos que tener claro es que
es el espacio de historia que el Señor nos ha permitido vivir. Más nada, eso es todo, y ser práctico. Entonces, esto que está aquí es importante para nosotros traer nuestras finanzas y ofrendas a la iglesia. Mire cómo dice. Primera de Corintios, capítulo 16, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, ofrenda, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que ya esto Pablo lo había ordenado a las iglesias de Galacia y ahora se lo está transmitiendo a las iglesias que estaban en Corinto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Cuál era la ofrenda que estaba pidiendo el apóstol Pablo? ¿Cuál era el donativo que él estaba pidiendo a las iglesias de Galacia y a las iglesias de Corinto? Pablo les estaba pidiendo una ofrenda y él quería que los hermanos recogieran esa ofrenda, porque esa ofrenda estaba destinada a los hermanos pobres de Jerusalén. Y que en ese tiempo Jerusalén estaba pasando por una hambruna y el apóstol Pablo quería que los hermanos de Galacia y los hermanos de Corinto colaboraran con esa ofrenda, con ese donativo, para llevársela a los hermanos que estaban padeciendo de hambre. Por eso es que aquí hay un principio importante. Fíjese usted lo que dice: cada primer día de la semana, cada primer día, o sea que la ofrenda era por mucho tiempo. Por mucho tiempo, cuando ellos se reunían, ellos allí tenían como la casa matriz donde iban a llevar esa ofrenda. Y él está diciendo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea que en el transcurso de la semana los hermanos iban a poner algo aparte para enviarle eso a los hermanos de Jerusalén. Lo iban a poner aparte, lo iban a seleccionar para hacer ese donativo. Y el apóstol dice: según haya prosperado. O sea que aquí hay un principio importante. ¿Cómo debe de ser tu ofrenda? Tu ofrenda es proporcionalmente a como tú hayas prosperado. Eso es lo que tú tienes que hacer. Proporcionalmente Dios me prospera, proporcionalmente yo siembro en el reino de los cielos. Ahí está un principio importante. Es un principio muy interesante. Nosotros seríamos mezquinos que nosotros prosperáramos, pero que nuestra ofrenda no sea proporcional a esa prosperidad que el Señor nos está dando. Todo eso lo vamos a ver un poco más adelante, para que usted quede claro que esto de ofrendar, hermano, esta es una extraordinaria bendición que tenemos. ¿A cuántos de ustedes les gusta ofrendar? Dice: guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Aquí hay un principio del nuevo pacto, que es lo que estamos leyendo acá. Y qué bueno que el apóstol Pablo escribe eso y tenemos eso, porque en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, comúnmente se ha ofrendado y se ha diezmado muchas veces en razón de la imposición y de la fuerza.
Desde que yo tengo conocimiento que yo llegué a los caminos del Señor, hay un texto que los hermanos usan mucho para decirle a la iglesia que tiene que diezmar y ofrendar, y lo hacen desde el punto de vista del miedo y del temor. Me imagino que ya saben cuál es el texto. Soy cristiano y he asistido a la iglesia. Siempre han aplicado este texto. Y a mí, por ejemplo, eso me golpeaba muchísimo. Me golpeaba muchísimo porque cuando yo recibí al Señor y comencé a caminar en los caminos del Señor, que era estudiante, un jovencito, entonces aplicaban este texto y yo más bien me sentía frustrado porque los estudiantes de la clase social mía, en nosotros siempre andábamos limpios. Entonces, para mí fue bastante duro que cada vez en la iglesia se aplicaba este texto, y no solamente en ese tiempo, sino que todavía hay muchos hermanos que aplican ese texto para que los hermanos ofrenden y para que los hermanos diezmen y para que los hermanos traigan su finanza y para que colaboren financieramente con la obra de Dios. Y por supuesto está en la palabra de Dios, y yo lo leía y era verdad. De tal manera que yo siempre andaba limpio, y yo recuerdo que yo le pedí al Señor que yo quería ofrendar. Y recuerdo que una vez, no sé cómo fue, llegaron a mis manos una monedita que se le llamaba real, o sea, 50 céntimos. Cuando llegó a mi mano esa moneda de 0,50 céntimos, yo anhelaba que llegara la tarde, la noche, para ir al culto, y anhelaba con todo mi corazón que recogieran la ofrenda, porque primera vez que yo iba a ofrendar. Pero cuando recogieron la ofrenda, yo meto mi mano al bolsillo. Oye, qué gozo, hermano, qué alegría dar para el Señor. Y por lo menos este texto que está aquí como que no me golpeara tanto. Pero luego uno va estudiando la Escritura y viendo cómo son las cosas, y realmente, gracias al Señor, nosotros hoy estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Estamos viviendo bajo un pacto de bendición. Y el texto que se usa mucho en la iglesia cristiana es este que está aquí. Malaquías 3:9 dice, vamos a leerlo desde el 6 mejor, amén, para entenderlo un poco. El verso 6 dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. ¿Qué les dice el Señor? Vuélvanse a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues, le dice el Señor, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Mire lo que dice el 9. Esto era lo que me golpeaba a mí. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por supuesto, ellos estaban muy lejos del Señor. Ellos habían olvidado el sacerdocio de aquel entonces, porque todos los diezmos
iban para que los sacerdotes, primero para que vivieran de eso, que eran los levitas que no tenían herencia entre el pueblo. Y otro era para alimentar a los pobres, a las viudas y a una serie de personas. Y ellos se olvidaron de eso, ellos trabajaban y ellos tenían abundancia, tenían riqueza, pero se habían olvidado de esa parte. Por eso es que el Señor le hace esta amonestación aquí y les dice que ellos le habían robado no al sacerdocio, sino a Dios. Era lo mismo que pasaba en los tiempos del profeta Ageo. Cuando lees a Ageo te vas a conseguir que ellos trabajaban y tenían buenas casas, unas casas bien bonitas, y construían y hacían unas cosas muy lindas para ellos vivir. Pero en el tiempo de Ageo ellos habían olvidado el templo del Señor. Y el Señor también los amonesta para que, teniendo casas hermosas y casas bonitas donde ellos vivían, ¿por qué no adornaban el templo donde ellos iban? Ahora, fíjate tú lo que dice el verso 9. En esta versión dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y eso no los aplicaban en la iglesia, y los hermanos, y todavía pasa eso en muchas iglesias, que dicen: si usted no diezma, usted es un maldito. Porque aquí lo dice la Biblia: maldito soy, con maldición, porque me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. La versión que yo les he recomendado siempre, búsquenla por allí, que es la versión textual, muy buena. Después de esta versión me gusta la versión textual. Hay muchas versiones. En esa versión textual no dice así. En la versión textual dice: ustedes, por no darme diezmos y ofrenda, me han maldecido a mí. O sea que cuando ellos no le daban al Señor diezmos y ofrenda, ellos, no era que Dios los maldecía a ellos, sino el hecho de ellos estar en desobediencia, ellos estaban maldiciendo a Dios. O sea, le estaban lanzando una maldición a Dios. Eso lo dice en la versión textual. Y a mí me gusta mucho esa forma de expresión en esa versión. De aquí se pegan muchos para decir: si usted no diezma, si usted no ofrenda, usted está bajo maldición. Realmente, hermano, eso es verdad. Si esto era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto estaba la consecuencia de violar la ley. Pero hoy nosotros vivimos en un mejor pacto y en mejores promesas. Ya nosotros no somos hijos de maldición. Nosotros somos hijos de bendición. Si usted diezma, si usted no diezma, si usted ofrenda, no ofrenda, usted quiere diezmar, no quiere diezmar, yo no quiero ofrendar, no, usted es un hijo de bendición. Ay, sí me encanta que el pastor diga eso. Gracias, pastor, por lo que acaba de decir. Aquí tengo unos reales bien agarrados y ay, yo lo iba a dar hoy, pero el pastor está diciendo que eso no importa. No, yo no estoy diciendo eso, hermano. Vamos a leer para que usted vea que somos hijos de bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Porque yo quiero que usted salga claro que viviendo bajo el nuevo pacto, nosotros somos hijos de bendición. Y que por ser hijos de bendición, ahora nosotros vamos a bendecir a los demás. Y que vamos a hacer buena siembra en el reino de Dios. Y lo vamos a ver acá, que la siembra, que el dar finanza en el reino de Dios es una siembra. Lo vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, dice Pedro: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, ¿qué debemos hacer? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. En otras palabras, nosotros somos hijos de bendición. Nosotros no somos hijos de maldición ahora. Todas esas maldiciones y todo eso que estaba en el pacto viejo, bueno, eso quedó en el pacto viejo. Eso no es para nosotros. Vamos a leer 2 de Corintios, la forma de ofrendar y nuestra forma financiera. Si tú no diezmas, si tú no ofrendas, tú no quieres dar en la iglesia, eso no hay problema, hermano. Usted se muere y usted va para el reino de los cielos. Usted se murió, usted tiene ya la salvación asegurada. Pero vamos a ver principios acá financieros que nos conviene cumplir. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5 dice así: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y no como de exigencia nuestra. Le doy gracias a mi Señor porque aquí nunca le he exigido a nadie que dé nada. Por ahí recibí un mensaje del pastor, me amenazó si no doy los diezmos. Nunca lo he hecho, hermano. ¿Sabe usted por qué? Porque diezmar y ofrendar, eso es algo por amor al Señor, es algo voluntario que nace en nuestros corazones y que lo hacemos con gozo y alegría. Pablo finalizando el verso 5 dice: y no como de exigencia nuestra. Verso 6: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahí está el principio de siembra y cosecha. Por eso es que siempre les he dicho que finanzas en la iglesia, en el reino, no se trata de orar por finanzas. Finanzas en el reino se trata de principios, hermano. Principio de siembra y cosecha. De eso se trata lo que es el área financiera dentro de la iglesia. Si usted quiere, si usted está pasando por un momento difícil financiero, usted lo que necesita es un milagro financiero. Los milagros se producen en las crisis. Cuando tú tienes una crisis, tú necesitas un milagro. Otra cosa es cuando tú vas sembrando. El profeta decía que el que va sembrando lo alcanzará el segador. O sea, la persona que tiene estos principios de sembrar en el reino, siempre el Señor lo estará bendiciendo. Y a medida que vas sembrando y sembrando y sembrando y tanta siembra, se te dispara la cosecha. De tal manera que comienzas a cosechar y cosechar y cosechar y cosechar y cosechar. Porque aquí está un principio extraordinario. Un principio que dice que el que siembra escasamente cosechará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Y eso tiene que ver primero con el corazón. ¿Cómo es mi corazón? Porque finanzas es que hay en mi corazón. Todo está en el corazón. Y el apóstol Pablo, aquí hay otro principio que dice: cada uno de como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. Y dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros no tenemos que dar con tristeza. Pastor, tengo en esta mañana unos dolaritos aquí,
Dolarito, no estoy hablando de bolívares ahora. Dolarito aquí, oye pastor, pero yo sí quiero darlo, pero es que tengo que comprar esto y aquello, y siento en el corazón como que estuviera oprimido allí. Les recomiendo, hermano. ¿Qué les recomiendo? No lo dé. Porque cuando tú vas a ofrendar, tú tienes que hacerlo es con liberalidad, con amor, con gozo. Y aquí dice que tienes que hacerlo con alegría. Así como cuando yo di esa monedita, con alegría que me reventaba por dentro para darla. Cada vez que nosotros vamos a ofrendar, nosotros tenemos que hacer eso con alegría. Tenemos que hacerlo con conciencia de causa lo que nosotros estamos haciendo. Y el apóstol Pablo es claro aquí, cuando dice, no por necesidad, no por necesidad. Ahora escúcheme, hay mucha necesidad, hermano. Hay mucha necesidad, pero nosotros no podemos dar por necesidad. Tenemos que dar es con alegría, con gozo. Gálatas 6, 7 al 10. Dice así, el apóstol Pablo también le escribe a los Gálatas y les dice, no os engañéis, no se engañen. Les dice a nuestros hermanos de Galacia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien. Y mire lo que dice, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí está claro. El apóstol Pablo lo que está estableciendo aquí son principios. Todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Y lo vamos a cosechar en proporción a lo que nosotros sembramos. Si un campesino siembra 1 kilo de caraota, se le va a reproducir y va a tener un alcance de 1 kilo de caraota. Pero si un empresario siembra 1 tonelada de caraota, yo me imagino que ese empresario va a abarcar a toda Venezuela para suplirle de ese producto. Aquí hay unos principios establecidos, amados hermanos, y que nosotros debemos en todo lo posible de cumplir, sin tener el mazo de la ley que si no doy estoy bajo maldición. No, ni yo ni usted, ninguno de nosotros está bajo maldición, pero nos conviene cumplir los principios del nuevo pacto. Nos conviene, hermano. Voy a cumplir con estos principios sin miedo, sin temor, los voy a cumplir y yo sé que mi Dios me va a bendecir y va a suplir todas mis necesidades. Porque hay otros que se van por el otro extremo. No, yo no estoy bajo maldición. Bueno, si doy, no doy. Eso no importa. No, hermano. Claro, mi consejo es, el que quiere da, el que no quiere, no quiere, hermano. Yo sí seguiré sembrando, porque tengo la revelación de esa palabra. Y a medida que el Señor me bendiga, daré más. Y más bendición, más voy a dar. Y más voy a dar con toda liberalidad, con toda generosidad. No por el yugo de la ley, ni con ese mazo que voy a hacer estoy bajo maldición. No, eso no. Muchos hermanos se enrollan por eso, que si doy, no doy. No, hermano. Somos gente de bendición. Y a medida que vamos progresando y vamos prosperando y vamos teniendo, esa es la mano de Dios que está sobre ti.
El Señor te ha dado fuerza, el Señor te ha dado inteligencia, el Señor te ha dado sabiduría, el Señor te da salud para que trabajes. Si la ley te exigía como ley dar un diezmo, cuánto más en la gracia para nosotros. Por eso es que Pablo usa términos muy específicos: liberalidad, generosidad. Es una cosa grande, amado hermano. Yo quiero que ustedes anoten allí las palabras que usa el apóstol Pablo en todas sus epístolas con respecto al área financiera. Usted llámelo diezmo, llámelo ofrenda, el área financiera, todo eso es saludable, eso hay que hacerlo. Pablo usa la palabra logia para colecta y ofrenda. Se las voy a nombrar nada más. También el apóstol Pablo habla de caris, que es gracia y es liberalidad. Les estoy hablando desde el punto de vista financiero que Pablo usa en sus cartas. ¿Cómo debes de dar? ¿Cómo se llama lo que él les estaba diciendo a los hermanos que hicieran? Que hicieran una colecta, que hicieran un caris de gracia, de liberalidad. Pablo también para el área financiera usa la palabra koinonía. Koinonía, que significa comunión. Romanos 15:26 está la expresión allí. También usa la palabra griega eulogia, que significa bendición. En 2 Corintios 9:5. También usa la palabra diaconía, que es la palabra administración, ministerio, servicio, en 2 Corintios 9:12. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 17, él usa la palabra elemousune, y esa palabra significa bondad, significa limosna. Anoten esto. La palabra interesante aquí es liberalidad, que debe ser dar de gracia, que es dar sin recibir nada a cambio. Esa es la palabra liberalidad. La doy lo que doy por gracia. Doy lo que doy sin esperar nada a cambio. Dios en su tiempo me recompensará. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, amada iglesia, es no dar bajo un yugo de la ley. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te prospere, da con toda generosidad. Esto de finanzas tiene que ver muchas veces, amado hermano, con revelación. Yo les recomiendo a los hermanos, y siempre se los he recomendado, que si usted le incomoda dar una ofrenda, no la dé. ¿Para qué la vas a dar si estás incómodo allí? Pero si tu corazón es sano, es saludable, o sea, gente que da con generosidad, con amor, o sea, nadie te obliga, hermano, nadie. Esto es una cuestión de finanza, esto tiene que ver con la conciencia. Yo sí voy a dar siempre, claro, yo entiendo esto todo, hermano, y yo sé que ustedes son gente entendida también. Cuando nosotros entendemos finanzas, nosotros no nos regimos por el antiguo pacto. Por eso es que aquí Gálatas capítulo 5, verso 1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, viva libre, tenga una conciencia en paz. Si usted vive libre, si usted tiene una conciencia en paz, si usted trabaja, si el Señor te bendice, sea libre para dar, sea libre para ofrendar, llámelo como usted lo quiera llamar.
llámelo logia, caris, coinonía, eulogia, diaconía, elemousune, llámelo diezmo, llámelo ofrenda, llámelo donativo, llámelo liberalidad, llámelo generosidad, llámelo como usted lo quiera llamar, pero hágalo con toda libertad. No se sienta oprimido por eso. Por eso es que en el reino de Dios no se discute finanzas. Por eso es que usted casi nunca, a mí como pastor, me ve predicando constantemente de finanzas. Sí predicamos de finanzas aquí, 2, 3 meses predicando finanzas, porque yo entiendo que ustedes son gente entendida y gente de reino, y que esto hay que entenderlo. Yo escuché a un apóstol una vez que él decía, y él predicaba unos mensajes extraordinarios, y el apóstol decía, él decía, cada mensaje que yo termino hablando de diezmo. Bueno, eso es él. Yo creo que nosotros debemos de ser entendidos en el área financiera para nosotros sembrar en nuestra iglesia y en nuestra congregación de buen corazón, con limpia conciencia. Y si la ley era una exigencia, hoy Dios te exige más que todo eso. Hoy Dios te exige tu vida. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda constante a nuestro Padre eterno.